Este lunes, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, reconoció en una entrevista que no existen camas de unidades de cuidados intensivos disponibles en la ciudad capital, mientras que el número de contagios sigue ascendiendo en Quito. ¿Está el sistema de salud pública realmente colapsado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Ricardo Hidalgo, él es médico cardiólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Gisela. Muchas gracias por su invitación. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan o nos están mirando. Doctor, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, señaló que no existen camas de cuidados intensivos porque el proceso de la epidemia es dinámico y hay personas que tienen que esperar. Además, dijo, no es grave que no existan camas de cuidados intensivos. ¿Cómo podemos interpretar esas declaraciones del ministro de Salud cuando se dice que en la capital aumentan día a día los contagios y no hay camas para atender a los enfermos graves? Con el mayor de los respetos al señor ministro de Salud, debo comunicar a la comunidad de la ciudad de Quito que no puedo estar de acuerdo con ese tipo de opiniones. En realidad, el señor ministro lo que está aceptando es que el sistema está colapsado, pero el sistema está colapsado desde hace un mes, estimada Gisela. Tenemos en este momento 3 camas de cuidados intensivos habilitadas en el Hospital Baco Ortiz, es un hospital pediátrico. No hay ni una sola cama de cuidados intensivos para adultos y tenemos más de 50 pacientes que requieren urgentemente de un respirador. Entonces el señor ministro también ha inventado un término que es lista de espera. No hay listas de espera para cuidados intensivos. ¿Qué pasa para aquellos que están en lista de espera? El paciente que requiere un respirador se muere si no se le conecta al respirador. Por lo tanto, mal se puede hablar de lista de espera. Lista de espera se puede hablar de una cirugía programada, de una patología crónica que no pone en riesgo de la vida. Pero para que usted tenga una idea, tener en lista de espera a un grupo de pacientes que necesitan un respirador sin ponerles, sin colocarles el respirador y hacerles una intubación endotraqueal es permitir que esa gente se muera ahogada. Así que yo creo que la gente está sufriendo. Hay familiares de pacientes, ha habido un drama en todo el país y no se pueden utilizar este tipo de terminologías que no existen en el argot médico y que lo único que revelan es que el Ministerio de Salud realmente ha perdido ya la batalla contra el coronavirus, a pesar de que se digan otras cosas. Ahora, a lo largo de este mes se ha podido ver que hay muertes en exceso en el Distrito Metropolitano en estos 14 días, de casi 500 personas que han muerto en exceso comparando con las cifras de los años previos. Y bueno, en lo que vamos del año, tenemos ya más de 1.500 muertos solo en la ciudad de Quito, muertes en exceso. Se han realizado levantamientos de cadáveres en el mes de julio, 58 en las calles, según los reportes oficiales. ¿Cuál podría ser el origen de este abarrotamiento de las unidades de cuidados intensivos? ¿Es que existió un mal manejo de la pandemia en la capital o es, como dice la autoridad de salud, es un proceso lógico de la enfermedad del coronavirus? No hay procesos lógicos. Nosotros en este momento tenemos una curva en M. En mayo, a finales de mayo, el 29 de mayo, tuvimos el primer pico. Y ese primer pico se debió a la disminución del confinamiento que ocurrió el 4 de mayo. Y que los médicos y un grupo de académicos advertimos a las autoridades del gobierno nacional y también al señor alcalde. Y luego ahora, más o menos el 8 de julio, tenemos el siguiente pico. Estamos pasando ya por un segundo pico en la ciudad y la mortalidad va a seguir aumentando. La mortalidad, en este momento tenemos una tasa de letalidad calculada de más de 7. Esto significa 7.6 más o menos. A nivel mundial la tasa de letalidad es de 4.5, o sea, estamos en casi el doble de la mortalidad provocada por el virus. Una persona
que se contagia en Quito tiene 2 o 3 veces el riesgo mayor de morir que un peruano o que un chileno, por ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe precisamente a que el sistema de salud está colapsado, a que la gente que requiere atención urgente no puede acudir ni al sistema público ni al sistema privado. ¿Qué es lo que se pidió? Se pidió prolongar el confinamiento. ¿Por qué pedimos prolongar el confinamiento? Y esto hay que entenderlo bastante bien, Gisela, porque si no tenemos una capacidad ilimitada para atender a los pacientes, lo obvio es que con el confinamiento la gente se vaya contagiando de a poco y permita al sistema de salud ir recibiendo el número de pacientes que puede recibir. Lo que siempre se dijo desde el principio, es decir, prolongar o disminuir la curva o hacer que la curva se vaya a la derecha. ¿Cómo explicamos, doctor, lo que pasa en Quito, esto que usted me está diciendo que está pasando en este momento en Quito, con lo que pasó en Guayaquil? Guayaquil, las normas son iguales, aunque estamos en momentos distintos del virus, pero en Guayaquil también sucedió un momento muy duro. Registramos lo que registramos en la ciudad de Guayaquil, que fue aterrador no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Y después, ahora, Guayaquil, según lo que usted me explica, ¿podría volverle a pasar a Guayaquil lo que hoy está viviendo Quito? Bueno, sí, recordar que en Guayaquil las zonas altamente contaminadas fueron las zonas de los barrios más pobres de Guayaquil. Este es un virus que se ceba con la pobreza, Gisela. Se ceba con la pobreza y se ceba con las personas de la tercera edad. Entonces, lo que va a ocurrir en Guayaquil, si se mantiene esta situación, digamos, demasiado elástica y demasiado permisiva, es que la gente que se contagió en los barrios de la periferia y en los barrios pobres, bueno, pues ya tuvo una alta tasa de contagio. Ahora esa gente puede migrar a los barrios del norte de Guayaquil y vamos a volver a tener otro pico. Porque esa es la dinámica de una epidemia. Que es un virus que más afecta a los pobres y a los ancianos, porque nos afecta a todos por igual, más bien. El tema del contagio no discrimina. Sí, pero hay un factor de riesgo adicional para la gente de escasos recursos, porque, a ver, no es ninguna coincidencia que los barrios más pobres también de Quito estén afectados. ¿Cuál es el problema ahí? ¿El hacinamiento? Estamos hablando la insalubridad, de Chillogallo, de Huamaní, de Calderón, de estas zonas. ¿Por qué es que hay más posibilidades de contagio? Primero, por el hacinamiento propio de la pobreza. No es lo mismo vivir en un departamento de 200 metros cuadrados, 3 personas, que vivir en una habitación de 30 metros cuadrados, el papá, la mamá, los 4 hijos y el abuelito. Es decir, el hacinamiento ya de por sí es un factor de riesgo de alto contagio. Segundo, la desnutrición, que tiene mucho que ver con la situación inmunológica de las personas. Hay niños que nacen desnutridos intraútero. En tercer lugar, el acceso a el alcantarillado y el agua potable. ¿Cómo vamos a pedir a la gente que no tiene agua ni siquiera para usar para sus alimentos diarios, que se hace las manos 3 o 4 veces al día? Entonces, fíjese usted cómo se va configurando lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. En Estados Unidos, los barrios más afectados de Nueva York son los barrios de la pobreza. Igual ocurre en todo el mundo. Ser pobre es un factor de riesgo y aquí lo estamos viendo. Ahora, doctor, este martes el alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró que las pruebas que se habían comprado, estas que supuestamente eran PCR y ahora resulta que no son PCRs para detectar el COVID-19, fueron certificadas ya por un nuevo laboratorio, un laboratorio privado, y que tras los cuestionamientos que se hizo debido a un primer examen que se les había hecho estas pruebas en la UDLA, se había dicho que las pruebas no tenían no eran buenas, que no tenían una sensibilidad muy alta como para detectar bien el virus, y eso generó mucha polémica. Este nuevo examen ahora dice que sí la tienen, que tienen una sensibilidad del 95%, y utilizando las palabras que utilizó el mismo alcalde de Quito, dijo, no son chimbas.
las pruebas. Bueno, de su parte, primero debo comentarle que la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para diferenciar los enfermos de los sanos. Una sensibilidad del 95% es una muy buena sensibilidad. Yo no tengo por qué poner en tela de duda los resultados de laboratorio. ¿Pero por qué tan diferentes? El resultado de un laboratorio privado y el resultado de el laboratorio de una universidad de prestigio del país, ¿por qué son diferentes? Sí, no tengo duda del laboratorio de la UDLA, pero yo aquí la pregunta que quiero hacer, que es fundamental, es, primero, el laboratorio de la UDLA no es un laboratorio certificado para validar pruebas, de lo que yo sé. Eso puede crear conflictos, dejémoslo ahí, pero conflictos judiciales con el fabricante. Segundo, habría que ver si es que el laboratorio de la UDLA siguió la validación de las pruebas de acuerdo con la instrucción del fabricante. De lo que yo conozco, SYNLAB es un laboratorio que lleva aquí muchos años, un laboratorio muy conocido, que fue vendido por un eminente profesional ecuatoriano a una empresa alemana y que cambió de nombre. Es un laboratorio que está certificado para validar pruebas. No tengo yo por qué dudar de los resultados de las pruebas de SYNLAB. De lo que yo conocí, porque pedí información a alguien que estaba involucrado en este tema, es que la UDLA solo tomó 30 muestras. No conozco yo el informe de la UDLA, pero si hay un laboratorio, en este caso como SYNLAB, que es un laboratorio certificado para validar las pruebas, y este laboratorio expresa que hay una sensibilidad del 95% con una capacidad de detectar hasta 100, me parece, en lugar de 500, como se había dicho inicialmente, yo no tengo por qué dudarlo realmente. Ahora, doctor, entonces usted no estaría de acuerdo con los argumentos o la petición que hizo la Federación Médica Ecuatoriana. Estuvo justamente ayer el presidente Santiago Carrasco y él hablaba del pedido que hacía la Federación para que el municipio de Quito suspenda la utilización de esas pruebas rápidas porque estaban generando muchos falsos negativos. Bueno, no, eso no se ha determinado. No se ha determinado. Nosotros estamos validando ahora y la UT está utilizando estas pruebas y estamos validando mediante otros mecanismos, por ejemplo, ELISA, para ver realmente cuál es el valor predictivo de esta prueba. En todo caso, no ese es un tema sobre ahí. el que yo creo que quien debería referirse es la Secretaría de Salud Metropolitana, ¿no? Claro que sí, hemos hablado también con algunos de sus representantes e incluso Linda Guamán, hoy día en la misma rueda de prensa del alcalde, dijo que iban a devolver 50,000, me parece, eran 100,000 las que se habían comprado, 50,000 iban a devolverle al proveedor para que les entregue otras de mejor calidad y que duren más tiempo. Eso fue lo que dijo Linda Guamán. Sin embargo, si están buenas y los que ellos creen que si funcionan y si tienen un rango de sensibilidad alto y es factible utilizarlas, para que las devuelven en todo caso. Entonces hay una contradicción ahí media extraña y sobre todo el hecho de que lo que decía el presidente de la Federación de Médicos decía, paremos ahí, esperemos a tener un resultado concreto y mientras tanto no hagamos pruebas. Me parece lo lógico, ¿no? Porque el riesgo de tener falsos negativos es grandísimo y en este momento en Quito, no sé si esto podría generar algún colapso peor del que ya tenemos hoy sí, por supuesto. La Central de Salud. Si es que las pruebas tienen una baja sensibilidad, pueden dar demasiados falsos negativos y por lo tanto los focos de contagio pueden ser mayores, dado que la gente va a creer que no tiene la enfermedad y por lo tanto no va a tener los cuidados del caso. Pero más allá de esto, Gisela, a mí me gustaría insistir en algo que lo venimos diciendo desde hace rato. Esta crisis no se va a controlar incrementando el número de camas. Esta crisis se va a controlar cuando las autoridades responsables de la salud, y no me estoy refiriendo a los municipios, sino al gobierno central, dejen de enviar malas señales a la gente, dejen de alguna manera, ocultar las cifras reales de los contagiados y de la mortalidad, transparenten esas cifras y dedíquense a hacer más pruebas, porque a fin de cuentas yo creo que los GATS no son los responsables de las pruebas. Aquí es el Ministerio de Salud quien se ha hecho a un lado
Y ahí empezó el problema. Usted dijo porque la hace un autoridad momento... sanitaria de este país se llama Ministerio de Salud Pública y es el ministerio el que tiene que hacer las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Dijeron que iban a hacer 2 millones de pruebas hasta ahora. No se ha visto. En segundo lugar, ¿qué acciones están tomando como Ministerio de Salud para formar brigadas y para ir a las zonas calientes de los barrios de alto contagio, para tomar las muestras, hacer pruebas diagnósticas, aislar a los contagiados y a sus contactos de su entorno, y de esta manera ir disminuyendo la posibilidad de que esta pandemia sea incontrolable? Mire lo que ha pasado con Bogotá. ¿Por qué no hacemos lo mismo en Chillogallo, en Guamaní, en Calderón, en Carapungo? Ir cerrando ¿Por qué no las vamos áreas? haciendo confinamientos selectivos de las zonas Se habló de eso en un complicadas? inicio, o sea, hace un mes se habló del tema de ir separando y cerrando algunos sectores, por ejemplo el sur, que ha tenido alto índice de contagios, también el centro, pero No doctor... se ha hecho absolutamente creo yo nada que y no se es dice solo... que hay indisciplina en la población. Pero eso no es la verdad. indisciplina de la población viene dado por la información que se da desde las altas autoridades. Ya van a abrir las playas, dicen. Fíjese el relajo que ha habido el fin de semana en las playas. ¿De quién es responsabilidad de eso? Sí, yo le doy la razón en muchos temas, pero sí creo que la ciudadanía también tiene que hacer su parte. No es posible, Por supuesto. porque los medios de comunicación nos hemos mantenido informando, diciendo que la emergencia continúa, que no se relajen ante las medidas, que por favor se mantengan aislados, pero ya vemos lo que sucede. La gente sí es indisciplinada, sobre todo en nuestro país, hay que reconocerlo. El no seguir las normas. En todo el mundo pasa lo mismo. Esta mañana estuve hablando con mi hija que vive en Londres y me comentaba que ocurre lo mismo. Ya como que ha pasado de moda la pandemia, El como miedo. que nos hemos olvidado de la crisis que existe, y la gente ahí también está en los pubs y van a haber rebrotes. La situación es preocupante en la capital sobre todo, pero yo sí creo que además del trabajo de las autoridades, los ciudadanos tienen que aportar. No podemos esperar a que siempre estén haciendo todo las autoridades. Esta vez nosotros podemos hacer la diferencia y lo han dicho ustedes, los médicos, lo hemos dicho los medios de comunicación. No podemos relajarnos en las medidas, tenemos que ser conscientes porque no se nos puede poner ni un médico ni un policía al lado a cada ciudadano para que cumpla con las restricciones. No es posible. Y yo creo, doctor, que ahí sí es un llamado de atención para todos. Así es, coincido con usted. Sin embargo, las distorsiones en los mensajes provocan también relajamientos o una sensación de falsa normalidad cuando no hay un control adecuado. Fíjese usted lo que ha pasado con los famosos salvoconductos. Nadie respeta el tema de los salvoconductos. Se habló de hacer un retorno ordenado. Ha habido todo menos orden. Entonces, también esta es una situación en la que yo coincido plenamente con usted, pero las autoridades deberían pedir ayuda a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden. No digo que se vaya a empezar a reprimir a la gente, pero sí puede haber mayor control. Y por otra parte, no me parece que sea un retroceso, ni que debamos pensar que no estamos avanzando en el control de la pandemia, pero si es que hay que volver al semáforo rojo, por ejemplo. ¿Hay que volver al confinamiento para evitar un drama mayor, porque se habla mucho de que hay que volver para incrementar la productividad, pero lo que habíamos dicho los académicos a los presidentes de las cámaras, a los miembros de las cámaras, ¿qué va a ocurrir si hay rebrotes y esos rebrotes vuelven incontrolable la situación? ¿No creen que es mejor esperar un poco más? Porque para la economía va a ser igual o peor el hecho de que volvamos a tener que estar confinados porque no hay una cama donde llevar a los familiares que requieren atención y la gente empiece a morirse en las calles como en Guayaquil. Bueno, usted no es el único que pide volver al confinamiento, también lo hizo la Defensoría del Pueblo hace poco, ¿no? Es una alternativa que se maneja mucho y que deberíamos analizarla tanto los ciudadanos como las autoridades, si debemos o no los quiteños volver al confinamiento luego de que vemos que las cifras se disparan. Doctor, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, muy gentil, hasta luego. Agradecemos a Ricardo Hidalgo, médico cardiólogo, por habernos acompañado en Notimundo a la Carta.